Diálogo Directo. 17 horas con 17 minutos. Empezamos ya este diálogo con la vicealcaldesa de Quito, Gisela Chalá. Bienvenida, mi nombre es Patricio Peralta. Patricio, buenas tardes, y a quienes nos escuchan por esta radio que significa tanto para los ciudadanos Pichincha Universal. Claro, relatemos un poco quién es Gisela Chalá. Hemos tenido una jornada en Pichincha Universal conversando con diferentes personas con respecto a la situación del pueblo afroecuatoriano y pues contemos un poco sobre ti. Es una mujer joven ecuatoriana nacida en la capital de la República del Ecuador, primera mujer afroecuatoriana en ocupar la concejalía en 200 años y desde mayo de 2019 es la segunda vicealcaldesa del Consejo Metropolitano de Quito. Gisela, cuéntanos lo difícil que es para las personas del pueblo afro poder acceder a estos cargos de elección popular. Bueno, antes de iniciar con este diálogo, quisiéramos felicitar a quienes hicieron posible toda esta jornada extraordinaria donde pudimos al fin colocar y visibilizar la situación del pueblo afroecuatoriano, la situación del pueblo afrodescendiente y sobre todo en esta época de pandemia, en esta pandemia que los datos son nada alentadores. Las brechas sociales son aún más profundas. Digamos, la situación de empobrecimiento de los sectores históricamente excluidos, como es el pueblo afroecuatoriano, ha venido a estar mucho más en vulnerabilización, en empobrecimiento, y bajo estas condiciones es que hoy nos estamos encontrando y estamos conmemorando el 23 años de la declaratoria de en aquel entonces, 1997, Día del Pueblo Afroecuatoriano y el reconocimiento de Alonso de Illescas como el héroe nacional a lo que ahora conocemos como el mes de la afroecuatorianidad. Bueno, mi situación no es distinta a la que pasa el resto del pueblo, a la gente que conocemos. Tenemos unos datos que sí nos va a permitir como tener un contexto de cómo estamos. En la región, según la CEPAL, la población afrodescendiente en América Latina alcanza un 25% del total de la población, rondando aproximadamente entre unos 125 millones de personas. A su vez, la CEPAL nos cataloga y nos pone una característica de personas empobrecidas, en situación de vulnerabilidad y pertenecientes a esta comunidad afrodescendiente. En referencia a la situación de Brasil, Ecuador, Perú y Uruguay, en el 2014, la CEPAL afirma que los niveles de pobreza o empobrecimiento de la población afrodescendiente es mucho más considerable que a los otros que no son afrodescendientes, incluida la población indígena. Es sin duda porcentajes bastante importantes en relación al 42% de cómo estamos en la situación de pobreza o empobrecimiento. ¿Por qué hago esta diferencia? No es pobreza, es empobrecimiento cuando responde a una serie de decisiones desde el abandono y el racismo estructural e institucional que aqueja a la población. Eso tiene mucho que ver con el empobrecimiento y el origen desde, como decía, de este racismo estructural, donde antes, hace muchos años, se pretendía biologizar la raza para poder justificar una serie de crímenes atroces de lesa humanidad desde la trata de esclavización. Por eso es que hoy, en este octubre que significa tanto para nosotros, en este octubre que rechazamos aquello que, entre comillas, se quiere llamar conquista, sino más bien fue la invasión y la explotación de los pueblos originarios, dentro de los cuales la población afrodescendiente fue parte desde la esclavización, desde la trata de esclavizados. Y hoy que estamos en América Latina, uno de los sectores del mundo, los lugares del mundo donde existe más desigualdad, más inequidad, la población de los afrodescendientes es mucho más compleja. Esto lo hago no desde la revictimización, sino más bien para poder contextualizar cuál es el marco en cómo se desarrolla este mes de la afroecuatorianidad. La educación, el empleo y la ocupación, según el estudio, en el estudio del 2019 sobre las brechas salariales por etnia en la región latinoamericana, afrodescendientes es aproximadamente
ganan el 28% menos que sus pares no negros o no afrodescendientes o mestizos o blancos, cuando las personas tienen las mismas condiciones en edad, género y nivel de educación. Existe aún todavía estas brechas salariales. A la mayor brecha se encuentra entre los trabajadores de mayor edad y aquellos que viven en zonas rurales. Y en el Ecuador, desde hace 50 años, la mayoría de los afrodescendientes se encontraban en dos asentamientos convencionales, por ponerlo así, que son nuestros territorios ancestrales, como es la costa, y también en la sierra, el valle, nuestro querido Valle del Chota, Mira. ¿Y por qué tengo que hablar de esto antes de referirme a mí? Porque digamos que mis raíces, el reconocimiento de nuestra ancestralidad, de dónde provenimos, nos va a dejar mucho de qué hablar, cómo nos relacionamos en esta nueva casa que es el Distrito Metropolitano, que no estamos hace 50 años, estamos desde 1534. Claro. Me quedo yo con el dato, me quedé impresionado con el dato que nos compartiste de que se gana el 28% menos por ser de la población afrodescendiente. Y a eso también se tiene que unir el tema de si es hombre o es mujer. Entonces, hay mucha más vulnerabilidad en ese sentido. Existe una serie de vulnerabilidades que nos aquejan más a las mujeres, como por ejemplo en la condición étnica, el mismo hecho de género por ser mujer, mujeres pobres, como los sectores de los cuales yo pertenezco, y también esta brecha que es el acceso a la educación o a la profesionalización, la educación superior. Esto sin duda genera ahonda mucho más la crisis o estas brechas sociales. Y a eso nos tenemos que sumar a algo que es increíble, pero cierto: la presencia y logro de la población afrodescendiente en el Ecuador han sido obviadas en la historia, se ha ocultado, se ha invisibilizado de una perspectiva de quien cuenta la historia con un enfoque eurocéntrico, es decir, nosotros no encajábamos en esa historia y mucho menos las mujeres. Entonces, este racismo estructural al que hacía referencia no es que me ha dejado de pasar como la segunda vicealcaldesa del Distrito Metropolitano. Existe un racismo estructural en la sociedad y Quito no es distinto, simplemente que se pueden como quizás ocultar o solapar, pero es una serie de microracismos cotidianos desde la forma del lenguaje que tampoco, digamos, se van porque uno tiene un cargo que evidentemente es temporal. ¿Sí? Claro. Por eso nuestra posición desde el inicio ha sido el evidenciar la necesidad de recomposición del tejido social, de cambios estructurales para la población, porque no podemos hablar desde la casuística. Quizás mi situación no es igual a la de hace un par de años, pero no quiere decir que eso signifique la mejora de la calidad de vida de la población, que es la que nos preocupa. Claro, justamente tuvimos hace pocos minutos a Mae Montaño, quien conversó un poco sobre su trayectoria en el programa de Tambores de la Diáspora. Queremos conocer un poco sobre tu trayectoria, Gisela. Nos hablas de estos microracismos que se generan y que, claro, justamente como lo mencionaste en el tema de octubre, un año atrás, pues evidenció que en Quito, en Ecuador, todavía existen estos tipos de comportamientos, actitudes en ciertos sectores, en ciertos actores políticos y que no están, no caben en este 2020. Parece fantasioso que aún se trate sobre ese tipo de cosas, pero lamentablemente es así. La gente todavía mantiene estos discursos de odio, de rechazo, de racismo dentro, bien arraigados. ¿Qué se está haciendo para cambiar, para modificar este chip en la sociedad? Primero, justo cuando tú hablas de este octubre, porque habíamos hablado de hace 1492, cuando usurparon, cuando llegaron pretendiendo colonizar, y después nos llevamos a este 23 hace 23 años, que era la declaratoria del Día del Pueblo Negro, y luego vamos a este octubre del 2019, donde la gente tuvo
ese rol protagónico que siempre debió haber tenido o siempre debe tener, que se escuche su voz y no se tomen decisiones respondiendo a lo que nos genera la serie de dificultades que hoy estamos teniendo. Es el capitalismo y el neoliberalismo, que tienen sus caras más crueles y más violentas en el racismo, donde objetiviza a los seres humanos como objetivos de consumo. Y es allí que es fundamental visibilizar este enemigo que corcome la sociedad, que va minando la sociedad desde el enfoque de consumismo y nos hace mucho más individualistas, menos solidarios y menos nos hace pensar que más importante es el acumular que los seres humanos. Eso es lo que tenemos que evidenciar. Este capitalismo, este neoliberalismo que tiene la cara cruel, como decía, en el racismo y en la discriminación. Primero hay que visibilizar que esto existe, que no es un problema que ya sucedió y que existen distintas caras como es el racismo, las violencias, la discriminación, la xenofobia, la homofobia, una serie de fobias que manifiesta lo más difícil de la ciudad, de los seres humanos. Después, estos espacios que estamos teniendo el día de hoy, que podemos visibilizar la situación, un diagnóstico, nos va a permitir también poder contextualizar cuál es la problemática del otro, que definitivamente no podemos seguir construyendo una sociedad de mí para mí, sino más bien tenemos que seguir pensando en reflexiones colectivas, y dentro de estas reflexiones colectivas, evidentemente está la visibilización de todas estas series de dificultades en la sociedad. Por otro lado, el poder plantear desde algunas herramientas que el pueblo afroecuatoriano las tiene bien colocadas, como es la etnoeducación, que no es otra cosa que la educación con identidad, que nos permite, en base al reconocimiento de los aportes que habíamos hablado hace un momento, el reconocimiento para que se haga justicia, y esta justicia desde las reparaciones históricas de la vulneración de los derechos desde hace más de 500 años. Esta posibilidad de conocer, porque la etnoeducación no tiene que ser, como decía, del pueblo afro hacia el pueblo afro, sino más bien esta posibilidad de que la ciudadanía en general conozca los aportes, pero también conozca las fortalezas que tiene este pueblo, para poder desmitificar e ir erradicando una serie de estereotipos que aqueja a la población afroecuatoriana. Claro, justamente en el tema de la educación es fundamental, y sobre todo para el rescate de sus saberes ancestrales también, tradiciones, que muchas veces desde el discurso blanco, heteropatriarcal, se trata de borrar o poner por encima de, y creo que es necesario crear espacios dentro de la programación, de la educación, del currículum de los estudiantes, pues tener estos conocimientos que muchas veces no se tiene en la escuela o en los colegios, en las universidades igual. Efectivamente, pero más que rescate, porque no está perdido, nosotros provenimos de una serie de riquezas que es nuestra cultura como construcción política. Nuestra puesta en escena desde el enfoque cultural es una decisión y una construcción política de cómo nosotros de forma, nuestra resistencia se ha venido incorporando en la sociedad. Pero es una revitalización, es una recuperación constante de los saberes ancestrales, no para folclorizarlo, sino más bien tenemos la necesidad de conocer y de que esto se vaya perpetrando en la sociedad para tener la claridad de nuestros orígenes, y esto sin duda nos va a dar la claridad hacia dónde vamos. De ninguna forma el pueblo afroecuatoriano ha pretendido tener un territorio solo, es decir, una isla, sino más bien cómo vamos haciendo alusión y concretando el primer artículo de la Constitución, que claramente dice un Estado muy intercultural, multiétnico, plurinacional. No es un Ecuador solo blanco mestizo, no es un Ecuador homogéneo, no es un Ecuador heterogéneo entre mestizos e indígenas, es un Ecuador que tiene una diversidad étnica, dentro de los cuales un porcentaje importante es el pueblo afroecuatoriano.
Claro, y ahora en la pandemia salen a la luz varias de las tantas vulnerabilidades que tiene este pueblo. ¿Cuál es el registro del acceso a la salud pública del pueblo afroecuatoriano, el acceso a la educación en temas de ahora digitales, virtuales? ¿Cuál es la situación actual en medio de una pandemia? A eso me voy a referir. Usted mejor que yo, como periodista, sabe que los datos son inexactos. Los datos responden a algunos criterios, pero me voy a referir a los que tenemos el día de hoy, que son los más aproximados, quizá. 163.192 contagios tiene el Ecuador. En Pichincha es la segunda provincia, o quizás en estos momentos la provincia con más contagios. Y este Quito y este distrito metropolitano cuenta con más de 30.000 contagios. ¿Por qué hago alusión a esto, estimado Patricio? Porque no tenemos datos desagregados por etnia, increíblemente. Hemos insistido, bueno, en aquel entonces habíamos insistido a quienes manejaban la data nacional. Tampoco existe esta posibilidad. Hemos insistido en el municipio de Quito, nos han respondido el día de hoy, de ayer en la sesión del Consejo Metropolitano, que tampoco los tiene. Entonces, esto nos genera una serie de dificultades en cuanto a conocer cuántas personas están contagiadas de pueblos y nacionalidades, con énfasis al pueblo afroecuatoriano que hoy nos convoca. Tampoco sabemos cuántas personas han fallecido por COVID, por enfermedades preexistentes. O sea, no tenemos estos datos que son tan importantes para poder tomar decisiones desde la política pública. Sin embargo, tenemos un mapa de hacinamiento donde se identifica con claridad dónde están los barrios de sectores populares segregados espacialmente, donde habita la población afrodescendiente. Y evidentemente existe ahí un porcentaje importante de la población en los contagios, como es Calderón, nuestra querida parroquia desde donde les estoy saludando, Calderón, Chillogallo, también en el Cotocollao está donde existe un porcentaje importante de la población afrodescendiente. Pero en cuanto a la teleeducación, en cuanto a la pobreza, aproximadamente Quito tiene 3 millones de personas, y de esos 3 millones, el 61% está en un empleo informal o un empleo poco adecuado o no adecuado, como le quieran llamar. Y la población afrodescendiente está dentro de este promedio. Existe una relación bastante cercana, no podemos hablar de empobrecimiento sin tomar en cuenta los bajos niveles de escolaridad, altos índices de desempleo, la desocupación, que se magnifican en una discriminación étnica, las barreras importantes de segregación, no solo la segregación racial, sino la segregación espacial, es decir, de estos barrios que son lejanos del hipercentro, que no brindan la posibilidad de llegar a ser atendidos a los hospitales, por ejemplo. ¿Sí? Y cuando teníamos este tema del semáforo rojo, nuestra población afrodescendiente tiene un porcentaje importante de trabajadoras remuneradas del hogar, lo que antes conocíamos como compañeras trabajadoras domésticas. Ellas evidentemente tenían que acercarse a seguir trabajando, porque si no, también las que no pudieron hacerlo, las que no contaban con las posibilidades o las facilidades de acercarse a su trabajo, están en el desempleo. Y que existe un porcentaje importante de mujeres jefas de hogar en la población afrodescendiente. Entonces, esto tiene que ver también como si la mamá jefa de hogar ya no trabaja, ¿cómo va a pagar el internet de los guaguas para que estudien? Claro. Es un porcentaje, esto, como decía, esta pandemia nos deja una serie de aprendizajes, pero también visibiliza una serie de elementos que debemos dar respuestas. Claro, así es. Y en todo este análisis que se debe hacer, pues también entra el tema de la interseccionalidad, lo que hablábamos, el tema de que si son mujeres lesbianas o son mujeres trans, negras. Es decir, hay un sinnúmero de vulnerabilidades que se van sumando en cuanto a las minorías sociales. Pero tenemos en cierto lado, pues un despertar, diría yo, o pues una pequeña esperanza de que sí puede haber un cambio con ciertas expresiones
de apoyo a la comunidad, a la población afrodescendiente y también, no solo aquí en Ecuador, me refiero a lo que sucede en Estados Unidos con las expresiones y manifestaciones que se han dado con esta campaña de Black Lives Matter, que es pelear en contra de este abuso policial en contra de la comunidad afro allá en Estados Unidos. Acá esperemos que no suceda eso, que no se tenga que llegar a esos espacios, a esos escenarios para defender a la población afro. Para ir cerrando ya la entrevista, Gisela, muchísimas gracias por compartir estos datos importantísimos para analizar y reflexionar. Una última reflexión con respecto a las políticas públicas ya desde las autoridades. Efectivamente, quizás, Patricio, colocar algo que no nos deja de doler al pueblo afroecuatoriano, el caso emblemático del asesinato por parte del Estado de la Policía Nacional, Andrés Padilla. No solo ha sucedido en Estados Unidos, no solo sucedió con George Floyd, lo sucedió ayer. Las vidas negras importan, pero ¿qué sigue pasando? Nos siguen matando, nos siguen asesinando. Los femicidios y la violencia intrafamiliar también está aquejando a las mujeres afrodescendientes. Los niños y las niñas que están atentando contra su vida con el suicidio también son afrodescendientes. Entonces, esta mirada que decíamos nosotros que es necesario darla, más allá de este mes de la afroecuatorianidad, necesitamos dar esta mirada amplia para que las políticas públicas aterricen a los territorios y podamos dar respuestas. Quiero ir cerrando diciendo lo siguiente. Las ciudades somos la piel de los territorios. Quienes somos autoridades de las ciudades, tenemos la posibilidad de estar mucho más cerca de la problemática del pueblo afroecuatoriano. Hoy aquí, de manera súper sucinta, se han abordado, digamos, de forma macro, pero en los territorios tenemos la falta de regularización de barrios, no tenemos planes de vivienda de interés social para que la comunidad afrodescendiente pueda contar con una vivienda propia, pero en un suelo seguro, es decir, que cuente con las necesidades básicas satisfechas. Hemos hablado de la falta de escolaridad y la falta de oportunidad, sobre todo en estos temas. Por otro lado, barrios seguros, pero barrios seguros no solo de la delincuencia, sino también barrios seguros donde la gente afrodescendiente no se sienta atacada porque llega a veces la policía racista a tratar de proteger y cargada de estereotipos. Esto no puede seguir sucediendo. También es necesario abordar el tema de la salud, no solo para la atención del COVID-19, sino salud sexual y reproductiva y la salud mental, que es una de las grandes pandemias que también está aquejando en estos momentos. La posibilidad de contar con elementos y herramientas para atacar y contrarrestar la serie de violencias, no solo violencia intrafamiliar que conocemos, sino la violencia psicológica, la violencia simbólica, entre varios elementos que nos genera una serie de desafíos, no solo a nivel de los gobiernos locales, sino a todos los niveles de gobiernos. Este no es un tema que se va a resolver solo desde los municipios. El municipio tiene un rol importante, sí, pero necesitamos un Estado que responda como garante de derechos desde el cumplimiento de los derechos y la materialización en la inversión de proyectos de inversión pública, sí, que vaya a beneficiar a esta población que tanto necesita no asistencialismo. Esta población necesita reparaciones históricas para toda la serie de vulneraciones que ha vivido a lo largo de toda su trayectoria, querido Patricio. Así es, muchísimas gracias, Gisela, por compartir estos datos, tu experiencia igual, y pues, como dijiste, no solo que sea este mes, sino pues todo el año siempre reflexionar y entendernos como una sociedad pluricultural. Muchísimas gracias, Gisela. Un abrazo a todos y todas. Punto Noticias. Estamos en las noticias que hacen historia.